Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de julio del 2021. Para esta ocasión, que corresponde para la semana del 20 al 26 de septiembre, tenemos un nuevo tema que examinar, y es Alegrémonos por lo que podamos hacer. Un bonito tema, sin duda. Este es el artículo de estudio número 29 que nos corresponde para esta semana. Y en cuanto al texto base, texto temático de este artículo es Gálatas capítulo 6, versículo 4, donde dice: cada uno tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. Con relación al avance, dice así: Jehová no nos compara con los demás, pero puede que algunos de nosotros sí lo hagamos y que, como resultado, nos desanimemos. En este artículo analizaremos por qué puede ser perjudicial compararnos con los demás y cómo podemos ayudar a nuestros familiares y a los hermanos de la congregación a verse tal como Jehová los ve. Así que empecemos, hermanos, con los párrafos. Tenemos 20 párrafos que considerar. La pregunta 1 es: ¿por qué no nos compara Jehová con los demás? Porque Él sabe que hay una variedad entre su creación, incluyendo a los seres humanos. Él se fija en nuestro corazón, en lo que somos por dentro. Por eso está el texto del 1 de Samuel 16:7, donde le dijo al profeta: no te fijes en su apariencia ni en lo alto que es, porque Dios no ve las cosas como las ve el hombre. Entonces Él sabe que nosotros, como seres humanos, tenemos puntos débiles, puntos fuertes, el pasado que hemos tenido, la manera de ser criados, etc. Todo eso influye en nosotros. Así que Él jamás va a pedir más de lo que podemos dar, ni nos va a comparar para que todos demos por igual. Veamos en el párrafo 2. ¿Por qué no es bueno que nos comparemos con los demás? Porque podríamos volvernos envidiosos o desanimarnos hasta sentir que no valemos nada. Y ya vimos en la semana pasada, en el artículo que estudiamos, que no es bueno compararnos con los demás porque surgen estas malas cualidades o malas características. Por eso queremos nosotros más bien preocuparnos en que nuestra amistad con Jehová no salga perjudicada. Por eso no nos comparemos con otros. En el párrafo 3 la pregunta es: ¿qué progresos en su servicio a Jehová lo hacen feliz? Bueno, cada uno de nosotros tenemos y la respuesta es personal, pero en resumen todos hemos llegado al bautismo porque hemos amado a Jehová. También hemos progresado en sentido espiritual, ya sea que hemos mejorado en la lectura y estudio de la Biblia. Puede que nuestras oraciones sin duda han mejorado muchísimo ahora que conocemos a Jehová. También tenemos habilidad para iniciar conversaciones, para usar correctamente las herramientas en la predicación y, por supuesto, en el papel de cada uno en nuestro hogar como esposos, esposas, padre o madre. Cada uno ha ido mejorando gracias a Jehová y eso lo hemos visto. En el párrafo 4 la pregunta es: ¿qué veremos en este artículo? Lo analizaremos desde varios puntos de vista. Como padres, cómo ayudar a los hijos, entre los esposos, los ancianos, a la congregación y entre los miembros de cada congregación también cómo ayudarnos. Veremos también algunos principios para ponernos objetivos razonables y que hagamos las cosas de acuerdo a nuestras circunstancias y capacidades. Así que vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué pueden hacer los padres y los matrimonios? El párrafo 5. Según Efesios 6:4, ¿qué no deben hacer los padres? Bueno, tenemos que leer el texto y dice así, Efesios 6:4. Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Recordando la pregunta 5, según Efesios 6:4, ¿qué no deben hacer los padres? El versículo decía: no irriten a sus hijos. Y eso puede suceder si se compara a un hijo con el otro. Por eso
no hay que hacer eso, ni tampoco pedirle que sea igual a su hermano o a su hermana. Aquí se pone el caso de la hermana Sachiko. Ella dice: mis maestros esperaban que sacara mejores calificaciones que mis compañeros. Además, mi madre quería que yo fuera una buena estudiante para dar buen testimonio a mis maestros y a mi padre, que no es testigo. Sigue diciendo ella: de hecho, quería que mi puntuación en los exámenes fuera perfecta, pero eso era imposible. Y note en las palabras finales el efecto de esa presión de parte de su mamá. Aunque terminé la escuela hace años, a veces pienso que por mucho que yo haga, a Jehová le parecerá poco. Así que influye mucho la manera como actúan o dicen los padres a sus hijos. Veamos el párrafo 6. ¿Qué pueden aprender los padres de lo que dice el Salmo 131, 1 y 2? Igual tenemos que leer estos versículos y dice así: Oh Jehová, mi corazón no es arrogante ni mis ojos son altaneros. No aspiro a cosas demasiado grandes ni a lo que está fuera de mi alcance. No, más bien he calmado y tranquilizado mi alma como un niño destetado en brazos de su madre. Estoy satisfecho como un niño destetado. La pregunta decía: ¿qué pueden aprender los padres de lo que dice el Salmo 131, 1 y 2? Que deben ser como el rey David, que como él escribió en estas palabras, su corazón no era ni arrogante ni sus ojos altaneros, ni tampoco quería cosas demasiado grandes. Los padres deben entonces ser humildes y modestos no solo en lo que esperan de sí mismos, sino también en lo que esperan de sus hijos. Aquí se pone el caso de la hermana Marina. Dice ella: mi mamá nunca me comparó con mis 3 hermanos ni con otros niños. Me enseñó que todos tenemos diferentes habilidades y que todos somos valiosos para Jehová. Y dice el efecto de esas buenas palabras: gracias a ella, casi nunca me comparo con los demás. Vemos el contraste con el párrafo anterior, que le hacían hasta ahora se siente mal esta hermana, ahora en cambio de que ella se siente valiosa para Jehová porque eso es lo que se le inculcó desde pequeña. Veamos otro campo ahora en los párrafos 7 y 8. ¿Cómo puede el esposo honrar a su esposa? Según 1 Pedro 3:7, hay que darle honra como a una vasija más frágil. Eso quiere decir que se necesita darle su lugar, es decir, la atención especial que se merece como esposa y por supuesto tratarla con mucho respeto. Además, hay que valorarla, no pidiéndole más de lo que puede dar, ni tampoco comparándola con otras mujeres. Aquí se presenta el caso de la hermana Rosa. Ella dice: necesito que me recuerden constantemente que Jehová me valora. ¿A qué se debe eso? A que tenía palabras crueles de parte del esposo que no era testigo y solo dice le hacía pedazos su autoestima y eso por supuesto le afectó. En el párrafo 8 se menciona en cambio a Caterina. Ella dice: mi esposo me ama, me felicita por las cosas buenas que hago y ora por mí. Ahora, ¿cómo se enteraba la hermana Caterina que oraban por ella? Porque el esposo oraba delante de ella. Y eso, si alguna vez lo hacemos, verá el efecto que tiene del esposo hacia la esposa. Por eso ella le ayudaba mucho a tener una autoestima alta. Así que se debe honrar a la esposa. Ahora veamos otro campo en el subtema que viene. ¿Qué pueden hacer los ancianos y el resto de la congregación? Párrafos 9 y 10. ¿Cómo ayudaron los ancianos a una hermana que tendía a compararse con los demás? Aquí se presenta el caso de una hermana llamada Anuni. Ella dice que era tímida y sentía que los otros niños eran mejores que yo. Hasta donde me alcanza la memoria, siempre me he comparado con otras personas. Así que ella se sentía de esa manera. Aún siendo testigo de Jehová, ella seguía haciéndolo, entonces eso le estaba perjudicando. Es más, dice que le hacía sentir que aportaba poco con la congregación. Pero ahora es diferente, es una precursora feliz. ¿Qué pasó? Los ancianos le dieron ayuda
y cariño dentro de la congregación. Y ella dice, en ocasiones los ancianos me pidieron que animara a algunas hermanas que necesitaban ayuda. Eso me hizo sentir que la congregación me necesitaba. Incluso menciona textos bíblicos como ellos le agradecían con cariño lo que ella estaba haciendo por otros. Entonces la hacía ver útil. Y eso es lo que se puede hacer en la congregación. Que los hermanos o hermanas pues sean apreciados y utilizados según sus dones en la congregación. Veamos ahora el párrafo 11. ¿Cómo podemos ayudar a los aplastados mencionados en Isaías 57:15? Bueno, el texto bíblico dice, porque esto es lo que dice el alto y excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los aplastados. Volviendo a la pregunta 11, ¿cómo podemos ayudar a los aplastados mencionados en Isaías 57:15? Pues interesándonos de corazón por ellos. Queremos que los hermanos se sientan cómodos ante nosotros, aunque es posible que cada uno tenga ciertas habilidades o tengamos un mayor grado de conocimiento bíblico por los años o experiencia que tengamos, pero queremos usarlos esos para animar a los hermanos, no para hacerlos sentir mal. Si tratamos bien a ellos, se cumple lo que dice Proverbios 19:17, que el que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová y él lo recompensará por eso. Así que ayudar, prestar atención a los hermanos es como que si le prestamos a Jehová y por supuesto él nos recompensará por esta labor. Pero por supuesto no queremos hacerlo por ser recompensados, sino porque ese es el amor entre cristianos. Veamos el párrafo 12. ¿Por qué a la gente humilde le gustaba estar con Jesús? Y tenemos que ver el dibujo de la portada. Porque como indica Mateo 11:28 al 30, él era apacible y humilde de corazón. A pesar de ser alguien tan importante, él no andaba presumiendo de su inteligencia. Es más, en ocasiones decían que no digan quién era él. Quería pasar desapercibido. Tenía cuantiosa cantidad de conocimiento, pero él no abusaba de eso ni trataba de darse aires de superioridad. Cuando él enseñaba, tenemos los registros bíblicos, usaba un lenguaje tan sencillo que la gente entendía todo y se sentía atraída hacia él. Siempre respetaba a las personas comunes y corrientes. Y tenemos aquí este dibujo donde se lo ve a Jesús con sus apóstoles ahí. Se puede imaginar esa escena, él cantando de una manera rutinaria, cotidiana, de una manera normal. No solamente estaba hablando sin duda de solo cosas espirituales, sino compartiendo como un ser humano. Quién sabe, cantando alguna canción muy común de esa época, o tal vez podría ser algún salmo, pero él era un ser común y corriente en esos momentos, y a la hora de enseñar, por supuesto, era el gran maestro. Una buena manera nosotros también de serlo. Queremos ser con los hermanos lo más normal posible, aunque tengamos dotes de mucho conocimiento o algunas habilidades. Queremos que ellos se sientan a gusto con nosotros. Párrafo 13. ¿Por qué decimos que Jesús trató a sus discípulos con bondad y amor? Porque reconocía que cada uno de sus discípulos tenía capacidades y circunstancias distintas. Él valoraba los esfuerzos de corazón de cada uno. Por ejemplo, por eso citó la parábola que aparece en Mateo 25, donde habla de el amo y da los talentos a cada uno conforme a sus habilidades. Así también hacía Jesús. Cada uno de ellos sobresalía en algo y de acuerdo a eso, pues sin duda tenía su responsabilidad en ese grupo tan especial. Párrafo 14. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús al tratar a los demás? No queremos que nuestros hermanos se sientan inferiores o avergonzados. Más bien busquemos oportunidades para felicitarlos por dar a Jehová lo mejor de sí.
Todos tienen algo que los hace especiales. Y eso es lo que podemos nosotros sobresalir como buenas cualidades que ellos tienen. Crear oportunidades para felicitarlos. El hecho de estar en la organización ya es algo sobresaliente. Veamos ahora a nivel personal el subtítulo Pongámonos objetivos razonables. Preguntas 15 y 16. ¿Cómo ayudó a una hermana a ponerse objetivos razonables? Aquí se presenta el caso de una hermana, Midori, donde su papá, que no era testigo, la humillaba. Y dice ella que se sentía que no valía para nada. Sin embargo, ella, para mejorar su autoestima, leía la Biblia todos los días porque eso le daba paz interior y le hacía sentir el amor de Jehová. Se ha puesto objetivos razonables, le ha pedido a Jehová que le ayude a alcanzarlos y de esa manera siente alegría en el servicio que le da. Y aquí tenemos otra fotografía donde se ve a una hermana planificando su actividad en el ministerio. Tiene un niño, no va a poder hacer tanto como otros, pero ahí se ve a ella. Está ayudando a otras personas a escuchar las buenas noticias del reino. Veamos el siguiente subtítulo. Sigamos dándole a Jehová lo mejor de nosotros. Se enfatiza esa expresión, de nosotros. Párrafo 17, la pregunta es, ¿cómo pueden los cristianos seguir renovando su forma de pensar y cuáles serán los resultados? En Efesios 4, 23 y 24 se nos dice que debemos seguir renovando nuestra forma de pensar. Y eso lo hacemos estudiando, meditando en la palabra de Dios y orando profundamente. ¿Cuál es el efecto? Jehová nos da las fuerzas, pero también nos ayuda con su Espíritu Santo a corregir lo que hay que hacer, para que no nos comparemos con los demás. Y también podemos corregir, si es necesario, si tenemos alguna cierta tendencia a ser orgullosos o envidiosos. Así que el meditar en la palabra de Dios, en leerla, nos ayuda precisamente a renovar o corregir o mejorar nuestra forma de pensar. Veamos el párrafo 18. ¿Cómo lo consuelan a usted las palabras de segundo de las Crónicas 6, 29 y 30? Bueno, tenemos que leer los versículos y dice así. Sea cual sea la oración, sea cual sea la súplica que haga cualquier persona o todo tu pueblo Israel, cuando extienda las manos hacia esta casa, porque cada uno sabe cuál es su propia plaga y su propio dolor, entonces escucha desde los cielos, desde tu morada, y perdónalos. Págale a cada uno según su conducta, porque tú conoces su corazón. Solo tú conoces bien el corazón de las personas. Volviendo a la pregunta 18 decía, ¿cómo lo consuelan a usted las palabras del segundo de las Crónicas 6, 29 y 30? Pues como vemos ahí, Jehová escucha nuestras oraciones y sabe por la situación o circunstancia que cada uno de nosotros está pasando, ya sea por asuntos de este mundo o por nuestras propias imperfecciones, y siente un profundo amor por cada uno de nosotros. Como decía en la oración, Él escucha desde los cielos nuestras súplicas. Aquí se indica claramente el amor profundo que Jehová nos tiene, y eso realmente es un consuelo enorme para todos nosotros. El párrafo 19. ¿Qué ejemplo utiliza Jehová para expresar lo que siente por nosotros? El ejemplo de una madre que ama profundamente a su bebé. Eso lo dice en Isaías 49:15, donde dice que una mujer puede olvidarse de su hijo. Se ha visto casos de esos, pero Jehová nunca se olvidará de nosotros. Y aquí se pone un ejemplo de una hermana que su hija fue prematura, es decir, nació antes de tiempo. Pero cuando la vio, dice, era tan pequeñita e indefensa. En el primer mes estuvo en una incubadora para hacer que ella siga mejorando en su salud, pero dice que cada vez que ella la tenía en sus brazos, que se le permitió hacerlo durante ese mes, eran momentos increíbles que le crearon un vínculo muy especial entre las dos. Ahora dice, tiene 6 años la niña, es más pequeña que otras, pero la ama profundamente con todo su corazón y la hace feliz. Jehová es igual.
Él ve cómo nosotros usamos todas nuestras energías para darle lo mejor. Y nosotros, como la niña, nos podemos parecer muy chiquititos en comparación con otros. Pero Jehová nos ama profundamente porque sabe Él que estamos dándole todo lo que podemos dar con todo el corazón, aunque no nos parezcamos o nos comparemos con otros, pero lo que le damos es de nuestro más profundo ser. Y eso es lo que Jehová realmente desea y aprecia. Veamos el párrafo final, el 20. ¿Por qué podemos alegrarnos? Porque Jehová ha mirado en nosotros un corazón dispuesto a servirle y ha visto que éramos mansos y que seguimos siéndolo y que estamos dispuestos a dejarnos enseñar por Él. Somos parte de su familia, eso es algo importante. Sin saber que somos sobresalientes en ciertas cosas como otros, pero somos parte de una familia variada que tiene Jehová. Y Él se alegra cuando ve que hacemos todo lo posible por servirle. Ahora veamos las preguntas finales bajo el título ¿Qué contestaría? La primera es, ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a alegrarse por lo que puedan hacer en su servicio a Jehová? Bueno, ya hemos visto, los padres deben mostrarle a cada uno de sus hijos que valoran sus esfuerzos por servirle a Jehová. No deben comparar a un hijo con otro, ni pedirle más de lo que puede dar. Deben tomar en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles a la hora de ponerles metas. Recuerde que lo que le digan o lo que les exijan puede influir mucho en la vida más adelante. La otra pregunta es, ¿qué pueden hacer los ancianos para que quienes están a su cuidado se sientan queridos y valorados? Bueno, el ejemplo perfecto de Jesús vale la pena aquí resaltar. Él, aunque tenía muchos dotes, muchas habilidades, sin embargo no hacía sentir mal a los demás. Por eso los ancianos pueden expresarles que confían en sus hermanos y felicitarlos por sus buenos ejemplos. Deben hacerlos sentir útiles dentro de la congregación, interesarse de corazón en ellos y jamás hacerlos sentir mal. La última pregunta es, ¿por qué nos alegra darle a Jehová lo mejor de nosotros? Porque Él se interesa profundamente por nosotros y no pide más de lo que podemos darle. Sabemos que cada uno de nosotros ocupa un lugar especial en su variada familia espiritual y eso es algo que nos reconforta. Sin duda, hermanos, este es un hermoso artículo que nos hace ver que Jehová no pide a todos que demos por igual. Él sabe si somos muy jovencitos, si somos personas muy mayores, que ya no podemos rendirle como deberíamos, como quisiéramos, pero Jehová aprecia todo. No importa lo que le estamos dando, si es de corazón, realmente lo aprecia. Es lo que tenemos que ver para nuestra semana del 20 al 26 de septiembre. Sin duda un artículo de colección para levantarnos el ánimo cuando tanto lo necesitamos. Recuerda, el tema era alegrémonos por lo que podamos hacer. Es el artículo de estudio número 29. Así que esperamos el poder tener ideas para participar en la reunión y nunca deje de prestar atención a los hermanos y cuando usted escuche un buen comentario, sea sincero, acérquese después de la reunión y agradézcale por ese lindo comentario a los hermanos. Estamos hablando de animarnos y eso puede tener un efecto sobresaliente en hermanos que a veces son tímidos. Esperamos, hermanos, entonces seguir sirviéndole a Jehová correctamente y si es la voluntad de Él, encontrarnos en una nueva ocasión.